El proceso de paz en el mundo y en particular el conflicto Rusia-Ucrania avanza en medio de contradicciones como todo proceso social y político. Es decir, nada es lineal. Todo tiene su zigzag hasta alcanzar su culmen. Precisamente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las cosas avanzan aceleradamente. De manera contradictoria, la semana que termina se celebró la cumbre europea que adoptó formalmente los 800.000 millones para su programa de rearme, más 150.000 millones de euros de los fondos comunes. Y adicionalmente, el nuevo canciller alemán Friedrich Merz anunció que dispondrá Alemania de 400 o 500 mil millones de euros para precisamente fomentar el rearme, la industria militar y algo de infraestructura para los Länder alemanes. Es decir, que en total ya no miremos cada país como motu propio va a tomar de sus propios recursos su propia deuda, además de lo ya consignado en el plan de rearme europeo esta semana. Pero lo crucial de ese plan de rearme fueron las declaraciones tanto de Kaja Kallas, de Macron, como de la Meloni, la presidenta italiana. La Kaja Kallas, de Relaciones Exteriores de Europa, dice: Europa está en guerra. Nunca nadie ha sabido a qué hora Europa le ha declarado la guerra a Rusia, pero ella lo asume. Es decir, que el plan de rearme es un plan de guerra. Y eso se ratificó en las declaraciones del señor Macron una vez culminada esta conferencia de alto nivel, porque además él celosamente quiere ser el dragoneante que oriente todo el proceso europeo. Bueno, se quedará como dragoneante en la historia. El señor Macron, además de atacar furibundamente a Rusia y de que es el momento de destruir a Rusia, etc., señala que si es necesario usa las armas nucleares, cosa que fue estupendamente acogida por el señor Zelensky y en parte por el nuevo gobierno alemán. Inmediatamente Putin les dijo: ojo, señores, acuérdense que Napoleón en 1812 también fue derrotado, y lo que no les dijo Putin fue: recuerden que en septiembre del año pasado, cuando ustedes querían lanzar la ofensiva con los cohetes y los misiles de mediano y largo alcance sobre Moscú, San Petersburgo y las demás ciudades rusas, Rusia simplemente con su cohete hipersónico Oreshnik los hizo que frenaran en seco todo, y desde entonces se acobardaron, o mejor, guardaron el rabo entre las piernas un poco. Por su parte, el señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, señaló, no de la misma manera que lo hizo la señora Kallas, señaló que la guerra finalmente se resuelve entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, que evidentemente lo definitorio en el proceso de paz será un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Desde luego tendrán en cuenta algunas de las opiniones de Ucrania y algo de lo que la Unión Europea ha venido planteando. Pero la claridad está en que Rusia ha planteado que no admitirá fuerzas militares de ningún país porque eso es declararle la guerra. Por el contrario, propone que si quieren unas fuerzas de paz puedan ser de la India, de la China, de Pakistán, de cualquier otro país menos europeo, para dar garantía al acuerdo de paz que se llegue próximamente, lo más rápidamente posible, y acabar con ese conflicto.
que tanto daño le está haciendo al mundo entero, pero que también en el momento en que se resuelva generará procesos interesantísimos a nivel económico, a nivel político, y desde luego ya Europa no necesitará la plata o el dinero de los 950.000 millones de euros para la guerra, sino para aplicarlos de pronto a los proyectos planteados en el Plan Draghi recientemente. De igual manera, esta semana, el próximo martes 11 de marzo, se celebrará una cumbre entre las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos, más con el propósito de afinar los términos del acuerdo sobre tierras raras y sobre materias primas y la constitución de ese fondo común, en el cual ya Estados Unidos ha dicho que ellos necesitan es el 100%, nada del 50%, el 100%. Con lo cual, pues obviamente la delegación ucraniana estará de acuerdo y el tema más importante será, desde luego, en qué términos se realizará el acuerdo de paz. De por medio está algo que ya el señor Elon Musk en una conferencia dijo, va a tocar expatriar al señor Zelensky, es decir, que el proceso electoral que también se discutirá allí no va a tener presente al señor Zelensky, a quien seguramente tendrán que acoger como exiliado o Gran Bretaña o Alemania o Francia o cualquier otro país, incluso Estados Unidos. Esto significa finalmente que la paz está andando, que la paz está llena, el proceso está lleno de contradicciones, pero que los anuncios de la gran deuda que va a acoger Europa está impactando negativamente sobre las economías, sobre la devaluación de sus bonos de deuda, pero sobre todo sobre nuevos procesos inflacionarios en Europa, amén de que dicha deuda, toda deuda que se contraiga por cada uno de los países, pues será un impacto no solo general europeo, sino particular en cada país también. Doble presión para la inflación, más lo que cada ciudadano debe pagar, su cuota aparte en impuestos y demás, en sacrificio de bienestar, y es casi el fin del estado de bienestar en Europa, lamentablemente, porque en eso Europa ha sido un faro importante para el mundo entero, en ser un estado de bienestar. Bueno, aspiramos a que este proceso se afine también en América Latina, en el mundo entero, en el Medio Oriente, en las relaciones nuevas con Irán, en fin, en Sudán, etcétera, en África, pero en Colombia especialmente. Necesitamos de verdad que haya un proceso y una disposición más contundente de parte del gobierno colombiano, de parte de los grupos que hoy hacen parte de la guerra absurda en Colombia, para que nuestros procesos de paz se encaucen. Yo estoy seguro que una vez culminado este proceso Rusia-Ucrania, los Estados Unidos le van a poner mucha atención al problema de los grupos terroristas y las mafias en América, particularmente en México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Bolivia principalmente. Luego, ojo, que si no encauzamos la paz, podremos también ser víctimas de otras cosas. Esperemos lo mejor para la paz en Colombia y el mundo entero.